Muy buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Jocelyn Velázquez. El día de hoy estamos en el día 4 de la quinta edición de la Escuela ODS México. Además, saludo a nombre de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Dirección General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, de la Fundación Grothendieck Colombia, de la Escuela ODS México, de las organizaciones de la sociedad civil, docentes, alumnos y público en general que nos acompaña el día de hoy. Además, vamos a estar trabajando este ODS 13 muy importante acerca de la vulnerabilidad climática, una propuesta desde las organizaciones civiles y acción por el clima. Además, esperamos que todos nos manden sus comentarios, saludos, estaremos muy pendientes de todos y cada uno de ellos. La importancia también de resaltar que tanto el gobierno del Estado de México como este proyecto de la Escuela ODS y también la Secretaría de Participación Social están demostrando muy comprometidos acciones con la finalidad de que toda la ciudadanía nos vayamos involucrando desde cotidianidad, pues también estar poniendo nuestro granito de arena para que estos ODS nos lleven a un buen cumplimiento rumbo a esta Agenda 2030. Además de darles la bienvenida, voy a dar paso a un mensaje que nos va a dar uno de los responsables de que hoy estemos aquí reunidos. Él es el licenciado Henry Iván Olivares, quien es presidente de Consultips AC y también fundador de esta escuela ODS México. Licenciado, bienvenido y lo escuchamos. Mi querida Jocelyn, qué gusto recibirte nuevamente en esta quinta edición. Siempre has sido una persona como responsable de los medios de comunicación, de estar dando seguimiento a estas últimas 4 ediciones que hemos venido sacando con la Subsecretaría o la Dirección de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México. Y de verdad que es un gusto saludarte y nuevamente seguir contando con tu apoyo en esta quinta edición Encuentro Latinoamericano. Saludo con gusto y aprecio a todos los que el día de hoy nos acompañan, no solamente desde el Estado de México, sino empezamos a ver a gente conectada desde Bolivia, desde Colombia, desde Argentina, y la verdad es que nos congratula muchísimo poder seguir creando un espacio de capacitación en temas de la Agenda 2030 para Iberoamérica. Lo hemos dicho reiteradamente desde la inauguración, este espacio ha logrado congratular a organizaciones civiles, a empresas, a gobiernos, a servidores públicos, preocupados, pero sobre todo ocupados en el tema de dar cumplimiento a la Agenda 2030 a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para la búsqueda de una sociedad más sostenible, más justa y más igualitaria para todos. Quiero saludar en primer momento al maestro Abraham Nemer, director de Concertación y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente, por acompañarnos. De verdad, maestro, es muy enriquecedor para nosotros contar con diferentes representantes del gobierno del Estado de México, sobre todo en crear la pauta de construir sinergias en el cumplimiento de la Agenda 2030. Siempre ha sido un gusto para nosotros desde la Escuela ODS seguir construyendo y tejiendo alianzas y sobre todo iniciativas que nos permitan lograr un Estado de México más sostenible. Y de igual manera saludar al maestro Pedro Gómez, presidente del proyecto ambiental Yorlum AC, con sede aquí en el municipio de Toluca, Estado de México. Siempre es un gusto escuchar a las organizaciones civiles y sobre todo reiterarles que desde la Escuela ODS y desde esta quinta edición del Encuentro Latinoamericano siempre pugnamos por crear alianzas desde el tercer sector. Y por último, saludar a una gran amiga, a una gran aliada, sobre todo desde Colombia. Lo platicábamos hace algunos días. En noviembre del año pasado estábamos reuniéndonos ahí en Bogotá, practicando algunas iniciativas, sobre todo concertando algunos proyectos en el hermanamiento entre México y Colombia. A Damaris le agradezco de verdad, como no tiene una idea de estar aquí, de en este espacio de su agenda para acompañarnos en esta quinta edición de la Escuela ODS Encuentro Latinoamericano. Ya iniciamos con componentes de Bolivia, iniciamos componentes de Ecuador y hoy sin duda es un gusto escuchar también a las organizaciones, sobre todo a los especialistas desde Colombia. Saludar y reiterar a las organizaciones que nos están acompañando en todas las redes sociales. De verdad agradecerles por este acompañamiento en esta quinta edición y estoy seguro que los trabajos del día 4 serán gratificantes para todos y cada uno de nosotros. Mandarles un fuerte abrazo y que sea un día exitoso para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Además, recordar que orgullosamente aquí en nuestro querido Estado de México somos pioneros también en el compromiso, en las acciones que se están estableciendo rumbo a estos ODS y también recordar que se está haciendo un gran trabajo en conjunto con varias organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y, por supuesto, de Naciones Unidas, quien también pues, señaló estos objetivos
dignos de trabajar, de concientizar y sobre todo de hacerlos posibles. Voy a dar paso también a escuchar nuestro mensaje de bienvenida del maestro Abraham Nemer, quien es director de Concentración y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Además de la bienvenida, pues creo que va a ser un mensaje muy acorde y muy puntual en torno a este ODS 13 y también cómo la ciudadanía podemos irnos involucrando poco a poco dentro de estas acciones. Maestro, un gusto saludarle, bienvenido. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta quinta edición de la Escuela ODS. Estamos en el día 4. Me parece muy relevante justamente hacer énfasis en el ODS número 13, que es Acción por el Clima, y que justamente desde el sector medio ambiente estamos buscando las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir? Que finalmente el Estado es el encargado de proponer, de elaborar, de gestionar las políticas públicas, pero estas políticas públicas no pueden ser aterrizadas si no es junto con la participación de la ciudadanía. Y quiero destacar que las organizaciones de la sociedad civil han sido reconocidas ya a nivel mundial por toda la labor que hacen. En el caso de Latinoamérica, me da gusto que tengamos gente conectada desde Bolivia, Argentina, de toda la región de Latinoamérica, porque justamente compartimos ciertos rasgos, ¿no? Es decir, el estilo político, social, económico, y no excluyamos justamente la parte medioambiental, ¿no? Si bien sabemos, la región de Latinoamérica es una de las regiones que más emisiones de gases de efecto invernadero tiene, principalmente el gas metano. Entonces tenemos muchas cosas por hacer por la región. Esto no se puede hacer de manera individual. Tenemos que coordinar estos esfuerzos entre el sector gobierno, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, organismos multinacionales e internacionales, y que esto pudiera conllevar a dar unos muy buenos resultados. Saludo con mucho gusto al licenciado Henry Iván Olivares, quien es presidente de Consultips y fundador de la Escuela ODS. Muchas felicidades, licenciado, por esta gran iniciativa y por impulsar estos conversatorios. Saludo también con mucho gusto a Pedro Gómez, quien es presidente del proyecto ambiental George Bloom AC, que tiene sede en Toluca. Y bueno, también quisiera saludar a la maestra Damaris Paola Rosso López, quien estará platicándonos de su gran experiencia en Colombia, un país maravilloso y que también tiene grandes avances en el sector medioambiental, que justamente han sido ejemplo de la participación ciudadana y de cómo se van involucrando los colombianos en Bogotá, en muchas de las entidades que cuenta Colombia. Y bueno, pues nada, agradecer este espacio y me encuentro a sus órdenes aquí en la Dirección de Concertación y Participación Ciudadana. Y bueno, enhorabuena por estas iniciativas y estos espacios. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias, maestro. Además, resaltar que también ahorita que mencionas en tu mensaje precisamente las alianzas, es uno de los ODS y qué bueno que lo estemos viendo como una realidad, tanto gobiernos, instituciones públicas, privadas y también, por supuesto, la ciudadanía. Además, agradecemos también la presencia de Pedro Gómez, quien es presidente del proyecto ambiental George Bloom AC, con sede aquí en Toluca, que nos va a dar, por supuesto, un mensaje muy importante acerca de las organizaciones civiles y cómo esta participación también está haciendo posible que estos ODS y también la reconstrucción de este tejido social para que sea más justo y más digno para todos y todos. Bienvenido y lo escuchamos. Gracias. Agradezco a todos la oportunidad. Proyecto Jornum, su traducción viene del danés y del maya. Jord es tierra en danés y Lum es tierra en maya. Nuestra asociación es Proyecto Tierra-Tierra y ha estado muy involucrada en algunas reuniones de la Cumbre Mundial de Medio Ambiente, participando en México, en Madrid, en España, y la última fue la de Glasgow, en donde tuvimos la oportunidad de vincularnos con una asociación que se llama The Global Assembly, muy llena de trabajos junto con la Organización de las Naciones Unidas, y nos pidió que organizáramos, o nos propusimos junto con su solicitud,
para organizar la primera asamblea comunitaria en México, la Global Assembly Toluca, México, que se realizará el día de mañana, el 12 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Cámara de Diputados, precisamente, y también por transmisión virtual a través de diferentes redes sociales, en donde se podrá acceder a todo el proceso de la asamblea comunitaria. Esta asamblea tiene el objetivo, la Global Assembly tiene el objetivo de que sean las comunidades propiamente las que propongan o digan cuáles son los problemas que les afectan y de qué manera se pueden atender. Y en esta reunión vamos a tener como primer conferencista, van a ser 3 conferencistas. El primero es el secretario de Medio Ambiente, el segundo es el ingeniero Juan Gómez, y el tercero es el doctor Eric Rosas. El secretario de Medio Ambiente, Jorge Rescala, pues un personaje que ha estado muy involucrado en todos los temas ambientales desde hace muchos años y ha trabajado mucho por la recuperación de los ríos, por la reforestación, por ver que se dé el equilibrio entre los ecosistemas y lo que es el trabajo sustentable que tenemos que tener todos en nuestra sociedad. Después está el ingeniero Juan Carlos Gómez, quien trabaja mucho con comunidades sustentables y además maneja muy bien y ha construido varias plantas tratadoras de agua y granjas solares. Y el tercero es el doctor Eric Rosas, que maneja el tema de la fotónica, los sistemas de medición y lo que es el láser en toda la tecnología moderna que utilizamos para muchas actividades. Después tenemos 2 talleres, uno de cambio climático, que tiene que ver con precisamente los fenómenos que estamos viviendo de calores extremos, fríos extremos, sequías. La humanidad se va a exponer, la gente de menos recursos va a exponerse a grandes condiciones de pobreza por la adaptación que tenemos que realizar. Y entonces hay que ver cómo solucionarles esos problemas y cómo atenderlos para que en el proceso de transformación, dice aquí precisamente en este banner que se va a presentar mañana, cómo puede la humanidad implementar y aplicar una solución a la crisis climática y ecológica que enfrenta de manera justa y efectiva. Porque a veces podemos hacer una acción que es efectiva, pero que no necesariamente es justa, puede impactar a los de menos recursos. Y entonces hay que encontrar cómo mitigar y cómo adaptarnos para que se aplique y se realicen las transformaciones a efecto de que tengamos una nueva forma de vivir en el mundo que no esté dañando al planeta, que mantengamos nuestros bosques, nuestra agua, nuestro sistema de vida económicamente estable y digno para todos, que sea además de efectivo, justo el proceso. Entonces, pues mañana tendremos este evento, tenemos participantes de varias asociaciones civiles, tenemos participantes de grupos de migrantes, grupos de indígenas, de grupos de políticos que nos van a acompañar, de empresarios. Va a ser una asamblea muy nutrida, tanto de manera presencial como de manera en redes sociales. Estamos calculando un aforo aproximado de manera virtual de aproximadamente 300 personas. Y pues lo que sería propiamente la actividad presencial. Yo los invito a que lo puedan seguir. Dejaré el link aquí tanto en Desarrollo Político como en la Secretaría de Medio Ambiente para que juntos nos acompañemos en este proceso y pues lo hagamos, porque todos somos seres humanos, todos vivimos en este planeta, no tenemos otro planeta en donde vivir y merece que lo cuidemos, que lo amemos y que amemos a nuestros semejantes. Sería mi comentario. Muchísimas gracias, le agradecemos estas palabras, sobre todo la invitación para sumarnos y seguir haciendo de estas acciones de parte de las organizaciones de la sociedad civil una realidad. Enhorabuena para este proyecto al presidente Pedro Gómez, le agradecemos su presencia y por otro lado voy a dar paso a la lectura de la ponente que nos acompaña el día de hoy. De Colombia para México y de México para Colombia estamos celebrando este 4º día con la presencia de la maestra Damaris Rosso, quien es politóloga, maestra en construcción de la paz, en Derecho Internacional y estudiante de doctorado
en Derecho en la Facultad de Derecho con especialización en Ambiente, Derecho y Género en la Universidad de los Andes en Colombia. Es directora de la Fundación Grothendieck de Colombia, del Observatorio Regional ODS de la Universidad de los Andes, profesora asistente del Semillero sobre Cambio Climático y Derechos Humanos de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública. Es también investigadora de Observatorio de Agua y Sociedad y del Grupo de Investigación de Género y Derecho de la Universidad de los Andes. También es líder de la Fundación Cultural Llano Adentro y vocera de la Veeduría de Emergencia Climática de Bogotá. Como podemos ver, pues es una experta en estos temas de cambio climático. Maestra Damaris, la escuchamos y también le damos la cordial bienvenida a este día cuarto de la Escuela ODS México. Hola, Jocelyn, ¿y me escuchas bien? Sí, perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio, por tu presentación, muchísimas gracias a todo el equipo de la Escuela ODS de México, que ya está en su 5ª edición y cosa que me hace muy feliz porque estuve desde la primera apoyando todo este gran proceso. Y nada, pues de entrada creo que este espacio es fundamental y no siendo más, voy a compartir pantalla para empezar nuestro diálogo en torno a la vulnerabilidad climática y lo que eso implica como reto para América Latina y el Caribe y quienes trabajamos un poco desde esta perspectiva, ¿no? Aquí pueden ver mi pantalla completa, ¿verdad? Así es. Súper, entonces, digamos que este ejercicio de pensar la vulnerabilidad climática a partir de las acciones concretas es un proceso, digamos, también reflexivo, ¿no? De cómo nos relacionamos con el tema o de la definición del concepto de vulnerabilidad climática que nos trae la ONU, el IPCC y todo lo que se ha desarrollado al respecto, y también cómo nosotros lo apropiamos y lo entendemos para empezar, digamos que a trabajar desde allí y empezar, digamos que a mejorar la capacidad adaptativa de nuestros territorios, ¿no? Entonces, aquí vale la pena un poco tener presente que si bien estos conceptos nos dan como un camino y nos posibilitan entender unas dinámicas que se están dando a nivel global, es clave tener, digamos que presente que la vulnerabilidad climática se va de forma diferenciada de acuerdo a las particularidades y por supuesto, digamos que a las experiencias concretas que se tiene en cada territorio. ¿Qué implica esto? Que si bien tenemos una sombrilla que abarca o nos permite entender la problemática de la vulnerabilidad y en qué sector se puede ubicar más o menos América Latina y el Caribe, y aquí en particular Colombia, es vital pensarse ese concepto a la luz de donde estamos habitando el territorio para desde allí poder generar acciones concretas alineadas un poco con la coordinación de las entidades estatales, privadas, públicas, las academias y por supuesto las organizaciones civiles que hacen parte de nuestra comunidad. Entonces, inicio con esta reflexión porque pues la idea sí es adentrarnos en este concepto, pero también problematizarlo de manera tal que podamos ver cómo nosotros, desde nuestras acciones, desde la academia, investigaciones y también nuestra relación con el Estado, pues podemos generar sinergias para, digamos, que trabajar de forma concreta con, digamos, a partir de esta problemática. Oigan, yo no me había dado cuenta que aquí aparece un nombre que no es el mío. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, espérenme porque... Ahí todavía están viendo mi pantalla, parece que se cerró. Creo que sí, listo. Bueno, entonces aquí un poco es, digamos que pensar qué implica la vulnerabilidad climática, ¿no? Para América Latina y el Caribe y qué significa en últimas este concepto y por qué es relevante, ¿no? Entonces aquí tenemos que el IPCC y la Convención Marco de Naciones Unidas nos han dado unas aproximaciones interesantes en donde por un lado la Convención Marco nos habla un poco de que en general un poco la vulnerabilidad climática está alineada con el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, ¿no? En particular, pues por supuesto estamos hablando de la variabilidad del clima y los fenómenos extremos de que impactan las relaciones y el territorio en concreto, ¿no?
Esto se alinea, por supuesto, con el problema general de cambio climático, en donde vemos que se habla un poco de este cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. Digamos que ha venido de alguna manera siendo constante de alguna manera, y ahora estamos pues viendo unos cambios abruptos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que el cambio climático, digamos que nos da unos extremos de cambios del clima donde nosotros pues no estamos tan preparados, y que la variabilidad climática precisamente es, digamos, ver cómo o qué tan susceptibles somos como estados y desde nuestros territorios a estos cambios repentinos y también extremos del clima, y cómo nosotros tenemos la capacidad de poder enfrentarlo de forma adecuada, de acuerdo a unas buenas estrategias en términos de política pública, digamos, el establecimiento de unas buenas prácticas para saber cómo afrontar esto cuando sucede ese efecto extremo de clima en nuestro territorio, y por supuesto, pues ver que aquí nos relaciona a todos, ¿no? Porque es decir, necesitamos un trabajo de política pública bien interesante y robusto en términos de enfrentar el cambio climático, con el paso a paso, digamos, de qué pasaría si hay una inundación, qué pasaría dependiendo también en donde estemos ubicados geográficamente si hay un huracán, y cómo o cuáles serían esos pasos que tenemos que hacer como sociedad para digamos, enfrentarlo y recuperarnos de la manera más rápida posible a esto, ¿no? De acuerdo con esta aproximación que nos da la Convención Marco de Naciones Unidas sobre lo que implica vulnerabilidad climática, tenemos también unas 3 características de esta, digamos, que componen este concepto, que además nos permiten también de alguna manera sistematizarlo y poderlo, digamos, estudiar a partir de indicadores concretos que nos faciliten también pues tenerlos en cuenta en nuestro proceso de toma de decisiones y en nuestros procesos participativos como sociedad civil, ¿no? Entonces tenemos 3 características fundamentales. Una es que se puede analizar un poco la exposición, ¿no? O está compuesta la vulnerabilidad climática a partir del análisis de la exposición, que es básicamente el tipo y el grado en que un sistema está expuesto a variaciones climáticas importantes, ¿no? Entonces, cómo mi ubicación geográfica, mi sistema económico y demás se impacta, digamos, debido precisamente a esas particularidades, al cambio climático, y cuál es ese grado, ¿no? Porque puede que aquí en Bogotá, que tenemos 21 localidades, pues se vean más afectadas las que están alrededor, o digamos que son circundantes al río Bogotá, que quienes no estamos cerca al río, ¿no? Entonces, hay un poco es ver esas aproximaciones y de ahí empezar a decir quiénes estamos más, en términos de más expuestos a los impactos de las variaciones climáticas, y quiénes estamos menos y cómo podemos responder igual, ¿no? El otro punto, o digamos que el otro concepto sustancial que compone de alguna manera la variabilidad, es la sensibilidad o pues la susceptibilidad al daño, ¿no? Que en este caso entonces hablamos del grado en el cual un sistema o especie es afectado. Puede ser positivo o negativamente, porque pues no sé si ustedes sepan, pero hay unos continentes en el globo que pues en este momento pues han vivido un poco en el frío absoluto, y por el cambio climático van a tener, digamos que, climas similares al trópico, por lo tanto va a beneficiar su agricultura, va a beneficiar sus prácticas, van a transformar también dado ese cambio de clima, mientras que otros quienes han estado, digamos, afrontando algunos calores interesantes, pues eso se va a profundizar y puede ser que se vuelva inhabitable. Entonces, por eso se habla como puede ser un impacto positivo o un impacto negativo, ¿no? Por supuesto, con estímulos relacionados con el clima. Y pues también puede tener un poco, o se tiene que entender si esta susceptibilidad es directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, nosotros podemos, lo que hablaba un poco con el ejemplo del río Bogotá, si se inunda, los primeros afectados, que van a ser los que están cerca a este río, ¿no? Quienes van a tener pues sus casas inmersas en el agua, mientras que los otros, quienes no estamos tan cerca al río, sabemos que está pasando la problemática y alcanzamos un poco a reaccionar para generar planes de contención que nos permitan enfrentar y que el agua no llegue, ¿no? Entonces, pero igual en algún punto, pues ese
impacto del desbordamiento del río Bogotá, un caso hipotético, pues por supuesto puede dejar, digamos, en general a Bogotá y a otros municipios aledaños, porque el río Bogotá es tremendamente amplio, contempla 45 municipios, pues puede verse afectado debido a que el río Bogotá, si ustedes saben, fue uno de los declarados como la gran catástrofe ambiental en Colombia, porque es uno de los más contaminados que ahorita está en proceso de descontaminación. Entonces, por supuesto, aquí lo que va a haber es que el desbordamiento del río pues puede generar digamos que la ampliación o la profundización de plagas, la profundización pues también digamos de problemas respiratorios, asuntos digamos relacionados a la salud, que pues vale la pena tener en cuenta, así no necesariamente estemos en el espacio donde se está inundando, ¿no? Porque eso se va ampliando. Entonces, ¿cómo se genera esas estrategias para responder y también de pronto para ver si es posible evitar, ¿no? Y la última, que es la capacidad adaptativa, que es esta habilidad social en este caso, pero también biológica, porque pues nosotros esto está afectando también, por supuesto, a los ecosistemas a quienes hacemos parte de él, entre esos animales humanos y no humanos y vegetales también. Que digamos están sujetos a este daño potencial moderado, pero que pues a pesar de eso, debido a este proceso de contingencia en donde hay una evaluación y una aproximación juiciosa de prevención, de enfrentar el daño, ¿no? Entonces pues se generan unas oportunidades para responder ante algún cambio climático abrupto, un cambio del clima abrupto que genere, digamos, contingencias particulares en algunos territorios. Entonces aquí la capacidad adaptativa es esas acciones que se están generando en términos de política pública, en términos de educación social, para enfrentar a esos problemas a los que nosotros estamos más propensos a. ¿Qué significa esto para nosotros? Que es vital que cada territorio sepa en términos geográficos, sociales, culturales, económicos, cuáles son sus posibilidades, ¿no? ¿Dónde son más vulnerables y por qué? Y cómo se podría enfrentar esa vulnerabilidad ya que se ha identificado, que ese es uno de los problemas grandes que tenemos en América Latina y es pensarnos cómo somos vulnerables, necesitamos dinero, pero no sabemos ni por qué somos vulnerables, ni cómo enfrentar esa vulnerabilidad de forma adecuada y por supuesto también cómo responder ya a un caso, digamos, extremo, que si ustedes se dieron cuenta, nosotros tuvimos eso con el caso Iota, el huracán Iota, que pues arrasó un poco con buena parte de nuestro territorio y que aún hoy no ha podido levantarse de la mejor manera posible, a pesar de que sabíamos y ya digamos que se habían establecido unos estudios que llamaban o generaron estas alertas de prevención, de cuidado y de respuesta ante un posible huracán y pues también digamos teniendo en cuenta la crisis del cambio climático, un huracán más fuerte de lo pensado dadas estas nuevas condiciones que enfrenta la humanidad. En este sentido, entonces, vale la pena un poco también, pues, tener presente que varios, digamos, análisis y aproximaciones sobre la vulnerabilidad climática nos dejan a nuestra región, América Latina y el Caribe, como una de las más vulnerables ante el cambio climático, ¿no? Y esto tiene mucho, mucho que ver con las condiciones geográficas, ¿no? Nuestra ubicación geográfica, nosotros estamos, pues, Pacífico, ¿no? Estamos rodeados de mar, pero también hay una cosa importante que es los aspectos sociales y económicos, ¿no? También están todas estas aproximaciones y vivencias culturales, muchas que algunas o varias desconocen el cambio climático y sus efectos, hasta ahora se están, digamos que empezando a empapar el tema, bueno, entonces, y por supuesto también está un poco esta relación entre la articulación de las diferentes instituciones estatales para pues, poder enfrentar problemáticas o en general políticas públicas que realmente se implementen en los territorios. Entonces, según el índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la región de América Latina y el Caribe, que se sacó en 2014, pues nosotros somos los más vulnerables por eso. No solamente porque digamos que hay
digamos que con la pandemia aumentó la pobreza y la pobreza extrema, sino también precisamente pues a partir de esas dinámicas y prácticas concretas que se llevan a cabo en términos económicos, que impactan de forma negativa al ambiente y que hacen que tengamos menos capacidad de respuesta en nuestros países y en nuestros territorios, dado, digamos, las prioridades que hemos tenido en términos extractivos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, importante es un poco pues pensarnos a la luz de, bueno, realmente yo sé a mi territorio qué lo hace vulnerable y por qué, ¿no? Mi país es vulnerable, pero ¿por qué? Más que todo por la ubicación geográfica, más que todo por digamos que el modelo económico que estamos implementando, es más bien el lado de la respuesta del poco conocimiento sobre el cambio climático y sobre todo de los mecanismos concretos que tenemos para poder enfrentarlo y volverlos, digamos, materializarlos en nuestra sociedad. Y lo que podría decir aquí es, tal vez América Latina y el Caribe, siendo una de las regiones más vulnerables, seguramente tiene un compendio de todo, ¿no? Entonces es una amalgama de todas estas situaciones que hacen que pues efectivamente tengamos un alto grado de vulnerabilidad al cambio climático y que además, pues, digamos que las respuestas estén siendo insuficientes cuando la crisis está profundizando, dadas las situaciones, digamos, contextuales, ¿no? Tenemos entonces la pandemia y esta motivación central por parte de los estados de tener que volver digamos que a los procesos de extracción de los recursos naturales para responder a estas nuevas dinámicas y cómo esto pues nos está afectando. Vemos también el caso que nos afecta a buena parte de América Latina y es la deforestación del bioma amazónico, que es tremendamente dramática, que tiene en alerta al mundo entero y que pues de alguna manera se quieren movilizar varias personas, pero también pues hay unos intereses políticos y económicos muy contundentes y claros que han impedido de pronto que se generen ejercicios alrededor de la protección real de la Amazonía, debido también a su riqueza en términos de minerales, en términos de elementos vitales y demás. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, este panorama y esta aproximación breve a lo que es la vulnerabilidad climática y su relación con el concepto general del cambio climático, que lo traemos de las Naciones Unidas y del IPCC, que es, digamos, que el máximo órgano que tenemos a nivel global con la información más detallada y juiciosa que hay sobre el cambio climático, vemos que, pues, por supuesto, es un llamado para cada uno de nosotros, desde los diferentes espacios de enunciación en los que estemos, para entender y empezar, digamos que, articular a diferentes sectores en torno a esta idea de la vulnerabilidad climática. ¿Por qué? Porque parece que en el debate latinoamericano hay una prioridad un poco a esta idea de reducir las emisiones de CO2, que por supuesto es una de las demandas fundamentales dentro de las COPs, ¿no? Que vale la pena pues tener presentes y trabajarlas porque pues eso también lo evalúan dentro de las índices que entregamos cada uno de los países para estas reuniones y que van a empezar a ser evaluadas desde los siguientes encuentros. Sin embargo, tenemos que situarnos también para poder responder a esta problemática, ¿no? Las emisiones de CO2 no son mayoritariamente emitidas por nuestra región, son principalmente emitidas por los países industrializados o los que algunos llamarían potencias económicas, que son las que están, digamos, en procesos de fábricas, que están emitiendo de forma constante. Entonces encontramos China, encontramos Estados Unidos, encontramos Brasil, demás, ¿no? Entonces hay una emisión, digamos que importante de CO2 que es la que se debe limitar y que por tanto es a la que ellos deben responder porque esa sí es su problemática central, tienen que asumir su responsabilidad. Pero ¿cuál es ese rol de América Latina, principalmente de esos países que no emitimos nada? Porque Colombia pues está en un 0.4% y es pensar un poco esta idea de, bueno, si nosotros no emitimos, aunque ahorita eso se está transformando por lo que les decía de las afectaciones que está sufriendo el bioma amazónico, ¿cuál es esa aproximación, ese aporte que estamos haciendo y cómo vamos a responder, ¿no? Y ya, como les venía contando, nuestra región
es, digamos, definida como una de las más vulnerables, es decir, que nuestro punto clave en términos de política pública, en términos de educación ambiental, en términos de activismo político, en términos ambientales y demás, tiene que centrarse en enfrentar el problema de la vulnerabilidad climática en toda la región. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no sabemos por qué somos vulnerables y pensamos que somos vulnerables en general como país porque esos conceptos pues dan como una generalidad, ¿no? Pero lo que debemos entender es que las vulnerabilidades pues son particularizadas, entonces no es lo mismo hablar aquí de Bogotá y de Medellín, porque tenemos dinámicas sociales, culturales, ambientales, políticas y económicas distintas, ¿no? Y que tenemos que identificar eso para saber en qué estamos dañando, ¿no? A nuestros biomas, también en qué estamos potenciando, digamos, unas mejores relaciones con nuestros biomas y ecosistemas estratégicos y por supuesto también pues cómo estamos abordando esa problemática o si no lo estamos entendiendo como problemática en últimas. Entonces, pues aquí en este ejercicio de entendernos como país, pero además hacer un zoom e irnos al municipio, hacer un zoom e irnos a la localidad, hacer un zoom e irnos a el barrio, a la vereda, es fundamental, ¿no? Porque puede que en mi vereda tengamos, digamos que más galpones, que de pronto ganadería, y eso implica un cambio importante en términos de uso de agua, en términos de contaminación del agua, en términos de contaminación del suelo y demás. Y esas particularidades son las que tenemos que mirar en detalle para saber qué tenemos que hacer en términos, ahí sí como dicen, bullet point, lista de puntos de esto es así, 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 así nos vamos a ir, para que en caso tal, además, identificando cuáles son esos cambios de clima que nuestro territorio en concreto va a tener, podemos responder. Es decir, si mi territorio, mi municipio, mi departamento principalmente va a ser afectado por olas de calor, pues ahí ya se sabe que el asunto de la reforestación, el asunto del cuidado del agua va a ser fundamental, el asunto de la limpieza de las cuencas hídricas es central. Pero si por otro lado dentro de mi municipio el asunto no tiene que ver con olas de calor, sino más bien con olas extremas de frío, pues también tenemos que ver cómo ese cambio en concreto de mi municipio, que puede estar al lado del municipio de donde va a haber ola de calor, pues va a enfrentar de manera adecuada esto. Y ese es el llamado que hemos estado haciendo desde la Fundación Grothendieck, en alianza, por supuesto, con el Observatorio Regional ODS de la Universidad de los Andes, la misma Universidad de los Andes, y otras universidades que se han venido preguntando, bueno, esto tiene sentido, ¿no? Como realmente, pues si nosotros somos poco emisores, pues qué es lo que debemos enfrentar en las discusiones internacionales, en las discusiones nacionales y por supuesto materializar en las políticas públicas. Nuestro centro debería ser estratégicamente y en términos situados la vulnerabilidad y cómo enfrentar, ¿no? Cómo enfrentar entender esa exposición, entender esa sensibilidad y cómo generar procesos para mejorar nuestra capacidad adaptativa según nuestras particularidades. Y a partir de ese interés y de ese llamado que hago a todos los países y a todos los que nos están viendo y acompañando en este momento, es que pues tenemos que empezar a accionar y a entender nuestros territorios desde sus particularidades. Si bien el cambio climático es un asunto global, también tiene unos efectos concretos de acuerdo a donde nos relacionamos y a nuestro territorio, y eso hay que tenerlo en cuenta en las decisiones. No podemos seguir bajando diciendo, no, es que el cambio climático, nosotros estamos pensando en el deshielo digamos que todo lo que tiene que ver con el norte de la Antártida, pero no estamos pensando, por ejemplo, aquí Bogotá, pues no tiene cerca al mar, entonces, ¿cuál sería qué nos vuelve vulnerables, no? No podemos quedarnos solo en el mar, por supuesto, sabemos que esa es una gran problemática que en algún punto igual nos va a tocar a todos, pero ¿cuál es nuestra problemática y cómo sí o no la estamos entendiendo y pues enfrentando? Y desde esas preguntas, desde esa aproximación situada desde América Latina, desde Colombia, es que la Fundación Grothendieck ha generado una serie de estudios alrededor de la vulnerabilidad climática, ¿no? Entonces, un primer documento que se sacó muy, muy corto fue eso de qué es vulnerabilidad climática, por qué somos vulnerables en Colombia, quiénes han hablado de vulnerabilidad climática, por qué ese tema es relevante y cómo se puede medir y estudiar la vulnerabilidad climática, ¿no? Y desde ahí, pues con esas mediciones concretas, porque lo que les decía, igual nosotros podemos decir, no, sí, nosotros tenemos unas afectaciones en términos de cambio climático que puede ser frío o calor, perfecto, pero su departamento va a tener más posibilidades de ser frío extremo o calor extremo.
Esos estudios se hacen, digamos, a partir de unos análisis concretos que además son históricos frente al cambio de clima, que necesita unos expertos particulares para saber, ¿no? Y pues así con todo. Entonces, sacamos un poco esta primera aproximación de por qué Colombia sería altamente vulnerable al cambio climático, cómo su economía la está volviendo aún más vulnerable al cambio climático. Y cómo, digamos, dentro de esa economía y esa más o menos diversidad que existe, pues también hay unas condiciones de posibilidad que nos permiten ser fuertes frente a impactos del cambio climático, de acuerdo a nuestros territorios, ¿no? Entonces sacamos este documento sobre Colombia, un país altamente vulnerable al cambio climático, que hemos venido compartiendo, que hemos venido, digamos, dando en charlas para que también, digamos, cambiemos esa óptica de el problema son las emisiones. Sí es un problema y no se puede obviar, y por supuesto hay que atacarlo también porque tenemos una responsabilidad, pero creo que nosotros debemos situarnos, ¿no? Y decir, bueno, pero nuestro real problema aquí es la vulnerabilidad, ¿no? Vamos a ser afectados tremendamente y profundamente por esto. Entonces, además de esto, lo que hemos hecho es identificar junto a universidades, organizaciones civiles de los territorios, estudiantes, investigadores, académicos, procesos o más bien aproximaciones sobre eso que nos hace vulnerables, ¿no? Entonces sacamos un informe, lo que les digo, con estas organizaciones territoriales y demás, sobre la adaptación de la provincia del Alto Magdalena al cambio climático, que tenía un poco que ver con el análisis de la vulnerabilidad de este territorio y cómo se está, digamos que, trabajando para mejorar la capacidad adaptativa de este territorio en caso tal. Y eso hace un zoom gigantesco porque vamos por todo el departamento, por los municipios, y como que nos vamos enfocando en cada una de esas particularidades para que ya la gente sepa y los mismos gobernantes entiendan pues qué es lo que deben abordar, ¿no? Puede que al lado el problema sea inundaciones, pero aquí el problema va a ser sequía, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo hicimos con la región Orinoquia, donde sacamos el informe sobre deforestación y vulnerabilidad climática de la región Orinoquia, y que también estamos, digamos que con entidades institucionales en territorio, con organizaciones y demás, para difundirla y empezar a generar a que este material, que además es open access, todos podemos acceder a ellos libremente, pues sea utilizado tanto en los procesos de toma de decisión como en los procesos, digamos, de organizaciones de la sociedad civil que están un poco alertando y trabajando alrededor de la protección ambiental, ¿no? Entonces, aquí teniendo en cuenta eso, es, digamos que clave un poco este ejercicio, ¿no? De pensarnos desde las organizaciones un poco, de ver cómo estamos movilizando esta temática, a dónde estamos llegando, a dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer de la más alta calidad posible para que realmente tenga un fin útil en nuestros países y para que al mismo tiempo pueda ser replicado ampliamente por América Latina y el Caribe, para que así nos vayamos preparando a estos impactos que precisamente nos hacen vulnerables, porque ya estamos alertados, ya nos dijeron desde el 2014, ustedes tal vez no les va a ir tan bien ahí, ¿no? Y no porque hayan sido los principales emisores, sino porque pues van a ser los más afectados de todo este proceso por su falta de respuesta a los cambios que vamos a tener. Entonces aquí, digamos, esta apuesta que hemos tratado de generar desde la Fundación Grothendieck en alianza con diferentes universidades, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, bueno, y otra serie de universidades en Colombia y en general en América Latina y el Caribe, que han venido aproximándose a esto gracias a que hemos venido como articulándonos fuertemente, es pues la importancia, ¿no?, de trabajar precisamente este ejercicio de pensarnos situados de América Latina articulados con procesos académicos e interinstitucionales. ¿Por qué? Porque necesitamos que más redes, más organizaciones ambientales, sociales, universidades, estudiantes entiendan su carácter situado y el problema de la vulnerabilidad y empiecen a trabajar desde allí, ¿no? A accionar a partir de lo que estamos sacando, y creemos que el trabajo en red pues ha sido fundamental y potencial en este caso para la Fundación Grothendieck y su ejercicio en torno a la preocupación, las alertas y las acciones para enfrentar la vulnerabilidad climática desde nuestras particularidades. Otra cosa importante que se alinea con lo que venía diciendo es este proceso de educación y incidencia territorial frente a la idea de la vulnerabilidad, ¿no? Porque muchos de nosotros desconocemos eso, a veces son, digamos que términos muy técnicos, internacionales, que debemos bajar y que debemos traducir y además volver
digamos, útiles a partir de nuestras experiencias concretas desde el territorio. Entonces, esto ha sido una de las claves fundamentales y a lo que más les hemos, digamos que, impulsado desde la Fundación con nuestros diferentes aliados para, pues, poder generar, digamos, este efecto dominó de que cada vez, pues, seamos más tocados por esto y empecemos a accionar más desde allí. Y algo clave también, fundamental, que va alineado también con este gran ejercicio que hacemos aquí en la Escuela ODS de México, es esa necesidad de articularnos y de tener, digamos, incidencia en términos de política pública como organizaciones, como sociedad civil, ¿no? Hay diferentes mecanismos para tener esa incidencia en términos de participación en los consejos de cuenca, participación en los consejos regionales sobre el cambio climático y demás, pero por supuesto también pues la idea es trabajar de la mano con nuestros gobernantes que entiendan y sepan que estos informes existen, que además podemos trabajar por uno aún más particularizado para nuestras necesidades, teniendo en cuenta esa metodología que ya está y que podemos generar desde allí un proceso para mejorar la capacidad adaptativa del territorio y poder responder a los diferentes impactos que vamos a tener sobre este fenómeno climático, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que quería compartir, ¿no? Digamos, estas acciones que se están generando y también estas apuestas concretas, donde hay un diálogo necesario entre los diferentes sectores, entre la sociedad civil, privados, públicos, academia y demás, para poder generar y empezar a dar bulla sobre esto de la vulnerabilidad, porque en últimas eso es lo que nos sitúa dentro del problema del cambio climático y a lo que nosotros como latinoamericanos debemos apostarle, dado que ya sabemos que vamos a sufrir infinitamente y que también pues nuestros otros efectos como la corrupción, ¿no? Por supuesto también unos representantes políticos un poco lamentables o que desconocen el asunto del cambio climático o que no le dan relevancia, pues necesitamos movilizar, ¿no? Y esto es un espacio, digamos, de movilización que necesita articularse, trabajar en red, que cada vez seamos más y que desde allí podamos generar, digamos que impactos importantes conjuntos, tanto a nivel local, que es fundamental, como a nivel nacional, transnacional e internacional. Entonces, ese era el mensaje que quería mandarles, esa es digamos, la presentación general sobre el tema. Estoy atenta a preguntas. Jocelyn, muchísimas gracias de nuevo por este espacio, de verdad, muy agradecida también. Henry, muchísimas gracias. Y nada, entonces les cedo la palabra. Gracias de igual manera a la maestra Damaris Paola Rosso López, quien nos acaba de presentar esta ponencia interesante, argumentada y sobre todo aterrizada en acciones concretas sobre la vulnerabilidad climática. Vamos a dar paso a nuestra interesante sesión de preguntas y respuestas y la primera dice así: ¿qué opinas de los escenarios de cambio climático como una representación plausible y tal vez simplificada del clima futuro? Listo, ¿ahí me escuchas? Sí. Súper, pues es bien interesante porque los escenarios del cambio climático, precisamente en nuestros informes también son fundamentales de alguna manera para, digamos que también tener estas alertas, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Porque hay un escenario, ¿no? De tal a tal año en donde vamos a estar, ¿no? Es decir, primero hay un proceso de identificación de qué es lo que va a afectar. Vamos a sufrir más sequías o vamos a sufrir más inundaciones, lo que implica que pues es más precipitación, menos precipitación y demás, ¿no? Para identificar eso o a partir de esas identificaciones es que se hacen esos procesos a largo plazo de, bueno, de aquí a 100 años, entonces, ¿cómo va a estar nuestro municipio? ¿Cómo va a estar nuestra ciudad? Y demás, ¿no? Y a mí me parece que eso es bien importante porque de alguna manera también genera movilización. Entonces, por ejemplo, aquí en Cartagena es una de nuestras primeras ciudades que tiene la tendencia a hundirse porque está literal el Caribe, ya ellos lo saben, ¿no? Y pues poder hacer este ejercicio, ¿no? De identificar para qué años más o menos, cómo podríamos retrasar eso, porque igual ya sabemos que pues el mar está en aumento, 1 metro casi por año y demás, pues cómo hasta qué año podríamos estar, como eso tendrá que tener una política migratoria de fondo. Les cuento que las migraciones climáticas no se han regularizado, es más, las migraciones en general tienen un problema ahí de regulación internacional, entonces imagínense migraciones climáticas. Sabemos que hay islas que se van a desaparecer completamente debajo del mar. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Van a esperar y que se ahogue o van a esperar o van a hacer algo para ver dónde pueden empezar a vivir en otros espacios, dónde comprar territorios y cómo
¿qué va a pasar, no? Entonces yo creo que esas posibilidades de entender para dónde va nuestra región en un tiempo también nos permite aproximarnos y tomar decisiones, digamos, más interesantes, porque lo que les decía, hay países que ahorita están en el frío absoluto y que han venido cambiando y han notado que están como llegando a un calorcito chévere, interesante, que ya son más tropicales. Bueno, una decisión acertada en términos de política va a ser que ya van a tener, digamos, para sembrar lo que no tenían antes. Entonces tal vez ahí será el impulso hacia el futuro. Entonces yo creo que eso permite, digamos, generar un panorama y también un proceso de decisiones políticas y de política pública concretamente para, digamos, impulsar ese territorio de acuerdo a, digamos, las determinaciones que eso pueda sacar, ¿no? Que en últimas son variantes que uno puede tratar de que se demoren un poquito más a partir de un trabajo en términos preventivos y demás, pero que pues sabemos que de pronto a largo plazo pues igual. Entonces, eso diría. Totalmente de acuerdo. Además, la importancia de conocer precisamente el contexto de nuestro cambio climático por zona nos va a permitir hacer estas proyecciones a futuro y en conjunto con el gobierno y la sociedad poder tomar acciones concretas y no esperar a que llegue una catástrofe. La siguiente pregunta, además, quiero aprovechar para agradecer porque estamos muy contentos, tenemos mucha gente conectada, a todos quienes están mandando sus mensajes, sus preguntas, a gran parte de las asociaciones de civiles de aquí de México y de otras partes de Latinoamérica. Nos da muchísimo gusto que sigan de cerca esta transmisión, al igual que esta quinta edición de la Escuela ODS México. La siguiente pregunta dice, ¿qué país de Latinoamérica es un referente con relación a su legislación en materia de sustentabilidad y cambio climático? Muy difícil. Bueno, quería, mientras estabas hablando, hablar un poco y también un llamado, ¿no? A que también estas proyecciones nos permiten ver, digamos, en términos formativos y educativos para dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en América Latina y el Caribe y hasta en mi misma universidad, que es una de las mejores de nuestra región? Y es que, pues, el cambio climático es un asunto periférico que nos está enfrentando, o digamos, nos está analizando y nos está llevando a las aulas de la mejor manera posible. ¿Y eso qué implica? ¿O eso qué hace en América Latina y el Caribe? Nos vuelve más vulnerables por desconocimiento. Y creo que ahí también eso es importante, porque si sabemos nuestro municipio para dónde va a ir, pues ahí le vamos a estar, o debería estársele apuntando en términos estratégicos a la educación municipal, regional, nacional, pero creo que eso es un déficit profundo que tenemos en la región, que pues en el caso concreto de Colombia te imaginarás, ¿no? Si una de las mejores universidades de América Latina tiene ese déficit, imaginaremos las otras cómo estarán. Entonces hay uno. Y dos, pues sí, qué complicado porque digamos que hay varios, digamos que avances significativos en la región, ¿no? Pero claramente ahorita no podemos obviar como esta línea política de nuevo fortalecida por la pandemia, en donde estamos alineados casi todos en América Latina y el Caribe, y por eso cosas como las afectaciones que sufre ahorita el bioma amazónico pues son como no nos interesa, ¿no? A pesar de que está llegando plata desde Noruega, desde Canadá, para que eso pues cambie, ¿no? Aunque ahí vemos también un doble ejercicio de esos países. Entonces, que creo que hay un ejercicio interesante, digamos, por parte de Colombia, en donde ya hay una política pública, digamos, una política nacional de cambio climático, hay una política de adaptación al cambio climático, además hay unos planes regionales del cambio climático que se generaron, y estos planes regionales ahorita pues están en su proceso de implementación, ¿no? En donde pues el problema, digamos, principal es la falta de participación, que es donde el eje transversal está en estos planes, ¿no? Pero pues digamos que hay un esfuerzo significativo en torno al cambio climático. Creo que eso se evidencia también en las negociaciones. Colombia es uno de los países que en América Latina y el Caribe, ¿no?, que más ha trabajado en esta idea de ser cada vez o de dar cada vez, digamos que más pasos frente al cambio climático, ¿no? Es decir, las NDCs pasamos a un 51% de reducciones de CO2 y además a todo un proceso, digamos, nacional para enfrentar el cambio climático, que por eso, digamos, también Colombia pues ha sido o es uno de los referentes importantes para diferentes países de América Latina y el Caribe, ¿no? Pero eso diría, yo pensaría que pues Colombia ha hecho unos avances importantes, sin embargo, pues también como todos en América Latina, ahorita estamos en un proceso más bien grave donde el cambio climático parece ser periférico.
y sabemos que pues esa es la crisis que tenemos que enfrentar en esta generación y que no lo estamos haciendo de la mejor manera posible y que tampoco pues estamos trabajándole, digamos, a nuestras particularidades, que en este caso muy bonito que quieras reducir al 52, al 51% las emisiones de CO2, y la otra cosa que dijeron era reducir a cero la deforestación, que en eso claramente vamos re mal, pero pues igual, ¿qué hay más allá de eso? Y es un poco el mensaje que aquí pues ponía, y es: nosotros tenemos que pensar en clave de vulnerabilidad. ¿Qué nos hace vulnerables y cómo vamos a responder? Si seguimos pensando en clave de las experiencias de los países industrializados, estamos jodidos, porque eso no es nuestro problema. O sea, nuestro mayor problema ahorita es la vulnerabilidad. Entonces, eso diría frente a como respuesta primera a la gran pregunta que me hicieron. Además, importantísimo que aprendamos a contextualizar nuestras circunstancias, nuestras condiciones de vida, nuestros hábitos, incluso la zona territorial. Todo esto nos daría como sociedad latinoamericana, y en este caso mexicano y colombiano, a la ciudadanía una importante manera crítica y reflexiva sobre la manera en la que nosotros también podemos tomar estas acciones. Siempre tendemos como a comparar cifras y contextos de países desarrollados o países potencia, y pues vemos nuestra realidad muy dispar, ¿no? Total. Ay, y te quería decir algo pequeñito, ya que estás diciendo eso, y es sobre las negociaciones, precisamente, ¿no? Entonces, Jimena Nieto, que es la negociadora de Colombia, es una de las que articuló el bloque de AILA. No sé si ustedes sepan sobre, digamos que el bloque de América Latina y el Caribe, y que se une un poco con las islas, ¿no? Que ese es un ejercicio bien interesante, uno de los primeros que pues ahí están dando y está chévere, y es cómo se une este bloque de países vulnerables para tratar de meter en esa agenda del cambio climático, que además la negocian principalmente los países industrializados, temas como el nuestro de vulnerabilidad, de cómo la vamos a enfrentar, de dónde vamos a sacar la financiación para eso, ¿no? Por supuesto, dentro de las negociaciones ahí me permite un poco pues darle más fuerza a esta idea de, porque de pronto Colombia sería uno de los países que están empujando de forma interesante el tema, y es que ahí un poco el ejercicio es pues que estas regiones vulnerables dejen en los debates internacionales sus problemáticas principales y las alternativas que se están generando ahí mismo, ¿no? Que es muy difícil cuando sabemos que los principales negociadores son estos países desarrollados, Estados Unidos, estamos también hablando de Brasil, China, India, Canadá, Noruega, demás, que son realmente ellos los que ponen la agenda y la ponían hasta el protocolo de Kioto. Ya con París eso cambia, y que con esta creación del bloque liderado por Colombia, pues nos ha permitido también adentrar temas que de pronto pues antes no se tenían en cuenta. Entonces entra en el Acuerdo de París ya con la existencia de AILA como bloque, digamos, de países vulnerables, donde hay aún más vulnerables aún, porque está OASIS. No sé si ustedes dentro de las negociaciones sepan, el OASIS es el grupo de las islas que dicen: nosotros ya nos vamos a hundir, nos estamos hundiendo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y América Latina y el Caribe están en el otro bloque. Entonces ahí es, bueno, entró en París todo lo que tenía que ver con los derechos de los pueblos indígenas, que no se habían tenido presentes antes en las negociaciones climáticas. Entró en París conceptos como la madre tierra y la justicia climática, que está relacionado con los activismos ambientales que se han generado en nuestra región. Entonces creo que ese bloque impulsado por Colombia ha sido fundamental para dar temas nuevos en el debate de la acción por el clima, ¿no? Que pues obviamente al ser países industrializados no se tienen presente porque están pensando en sus intereses, en sus necesidades, y no pues en la de los demás países del todo. Entonces ese es un bloque interesante que nos evidencia también pues el potencial, y pues de pronto esta idea de articularnos cada vez más en bloque para poder generar este ejercicio de pensemos en clave de vulnerabilidad, porque eso es realmente lo que afecta a nuestra región, y desde allí podemos también volvernos muy competentes y competitivos hacia el futuro si logramos enfrentarlo, pero primero conocerlo y después pues sacar estrategias interesantes para trabajar desde allí. Ahora sí, continúa. Pues se nos fue muy rápido el tiempo, porque sin lugar a dudas tenemos que tomar bastantes sesiones. Es un tema profundo, complejo y además muy enriquecedor con todo lo que nos diste al respecto. Y voy a pasar a dar unas pequeñas conclusiones, a dar voz precisamente al maestro Abraham Nemer, quien es director de Concentración y Participación Ciudadana de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Maestro, para que nos dé una breve conclusión sobre esta ponencia tan interesante. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Si bien podemos ver que el cambio climático no afecta por regiones, no podemos decir somos un
solo somos Latinoamérica, sino afecta a todo el mundo, ¿no? Y estamos viendo inundaciones por todas partes. Hemos visto aquí en el Estado de México también algunos cambios de clima. Sin embargo, creo que el compromiso ciudadano es justamente el que va a ayudar a contrarrestar estos efectos. Hay muchas iniciativas, los gobiernos internacionales, los países, así como bien mencionaban, los países escandinavos, justamente tienen mucho avance en la parte de política medioambiental. Y justamente esa es la tendencia, ¿no? A que tenemos que vivir ya de una manera sostenible. Ya no es cambio climático, ya es una crisis climática, ¿no? Y cada vez el tiempo va avanzando más, y no logramos llegar a ese punto de equilibrio. Si bien las Naciones Unidas han determinado ya que estamos en la recta final, y justamente por eso se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, pues debemos de seguir contribuyendo, ¿no? Y debemos de generar esa conciencia ambiental en toda la ciudadanía, acercarnos desde la educación básica, ¿no? Hasta nivel superior, y vivir con este concepto ya bien en la mente. Justamente son muchos los retos. Hay gobiernos que están lanzando iniciativas como se llaman Race to Zero, que justamente son iniciativas de manera conjunta y que también las encabezan las organizaciones de la sociedad civil. Y lo que buscan justamente con estas iniciativas es la descarbonización, ¿no? Ya reducir el uso de las fuentes fósiles como mecanismo de energía, y justamente estas iniciativas van de la mano tanto sector público como sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y me parece que debemos buscar todo este tipo de iniciativas justamente para lograr contribuir y aportar desde el sector que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces me quedo con esa parte, justamente desde el punto de vista de la participación ciudadana, involucrar a todos los sectores para hacer frente a esta crisis climática. Totalmente de acuerdo. Le agradecemos las palabras al maestro Abraham Nemer. Además, refrendas tu compromiso de parte de la dirección y del gobierno del Estado de México, este fomento ciudadano de tomar estas acciones en conjunto, que pues solamente son posibles concientizándolas, difundiéndolas y, por supuesto, creando realidades. Por otro lado, tenemos la participación de la conclusión de nuestro estimado licenciado Henry Olivares, quien nos va a dar sus breves impresiones acerca de esta ponencia el día de hoy. Henry, te escuchamos. Mi querido, muchísimas gracias. Pues primero que nada, de verdad, de antemano quiero extender un cordial agradecimiento a Damaris por el acompañarnos en este día 4 de la Escuela ODS. Siempre lo hemos dicho que una de las voces más autorizadas en América Latina siempre será Damaris, a través del trabajo que ha venido haciendo desde la Fundación Grothendieck, desde el trabajo que ha venido haciendo arduamente desde las organizaciones civiles, y eso es lo que nos permite esta quinta edición de la Escuela ODS, el abrir los demás puntos de vista de diferentes latitudes de América Latina, que nos permitan entre todos converger una iniciativa o proyectos que nos den o contrarresten el grave problema que es el cambio climático. Esta grave problemática que vivimos todos los países se ha venido agudizando a lo largo del paso de los años, y hoy en día requiere la participación activa de gobiernos, de organizaciones civiles, de empresas, trabajando de manera conjunta. Yo por eso me sumo al mensaje que nos daba el licenciado Abraham Nemer, el poder conjuntar a través de los diferentes sectores de la sociedad acciones y proyectos que nos permiten contrarrestar el grave problema que es el cambio climático. De verdad, desde la Escuela ODS siempre será un gusto estar reiterando el poder crear iniciativas, sinergias, proyectos entre todos los sectores de la sociedad que nos permitan lograr una sociedad más sostenible, más justa y sobre todo más igualitaria para todos. Licenciado René, me ha sido un gusto de verdad recibirlo. Estoy seguro que no será ni la primera ni la última vez que nos estemos reuniendo para converger diferentes iniciativas que nos logren dar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sobre todo agradecer a Damaris la participación y sobre todo la iniciativa de siempre estar promoviendo la acción a través de las organizaciones civiles en la resolución del cambio climático. Sobre todo, pues agradecer de manera
breve a todos los que el día de hoy nos han acompañado, a todos los que nos han acompañado en las últimas sesiones. Estoy seguro que ha sido muy gratificante para organizaciones civiles, para servidores públicos, que de verdad agradezco que semana con semana nos hacen llegar mensajes de tal ayuntamiento del Estado de México, en donde han pensado algunas iniciativas, incluso muchos de ellos ya han avanzado en la creación de su comisión para el cumplimiento de la Agenda 2030. Es muy gratificante ver el movimiento que se ha generado, no solamente de organizaciones civiles, sino también del sector empresarial y del sector gubernamental. De verdad que ha sido un gusto recibirlos en este día 4 y será muy gratificante recibirlos el próximo martes también con una voz autorizada desde Bolivia, justamente en esta temática del cambio climático. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el día de hoy acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Damos paso a la entrega de la constancia a la maestra Damaris, quien nos hizo el honor de estar aquí enriqueciéndonos con esta ponencia sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, titulado Vulnerabilidad Climática, una propuesta desde las organizaciones civiles, Acción por el Clima. Maestra, pues la felicitamos, esperamos que siga en contacto y que sobre todo estas alianzas estratégicas no solamente sean un objetivo de desarrollo sostenible, que también sean una realidad. Mi conclusión es muy breve. La vulnerabilidad climática es una realidad en nuestro país, es una realidad latinoamericana y debemos tomar acciones y conciencia sobre este tema. El cambio climático está cambiando y nosotros también deberíamos cambiar. Mi nombre es Jocelyn Velázquez, soy una ciudadana y también representante de los medios de comunicación, principalmente en Cadena Política, donde laboro. Aquí estamos poniendo nuestro granito de arena porque, sin lugar a dudas, estos objetivos y esta Agenda 2030 nos compete a todos y a todas. Dar este tipo de acciones. Felicitamos también a la Escuela ODS México y agradecemos a todas las secretarías del Gobierno del Estado de México, quienes también están comprometidas y haciendo posible este gran proyecto. Muchísimas gracias, los esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias, excelente día. Gracias por la invitación. Gracias a ti igualmente. Ay, ya se fueron todos. Ya, ¿verdad?